Buenas tardes. Daremos inicio a la exposición que se tenía como actividad del proyecto y daré a conocer los integrantes de la exposición. Empezaremos con Jorge Martínez, estudiante de psicología del primer semestre, Lices Villalba Tamara, también estudiante de psicología del primer semestre, y mi persona André Felipe Angulo, también curso primer semestre de psicología. Daremos a conocer primero los conceptos de la exposición y luego empezaremos con el proyecto que se tiene pues como estipulado, y le daré pues la palabra a mi compañero Jorge para que inicie. Muy buenas tardes. En este primer momento vamos a ver algunos aspectos principales del manual para la elaboración y presentación de trabajos de grado para optar por el título de psicología. Lo primero es la definición que es el trabajo de grado. Según la norma 1486 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, el trabajo de grado es un estudio concreto de una determinada área, el cual requiere de observación, una descripción, una articulación, una interpretación y una explicación que viene a tomar una problemática que se está dando en ese momento o que busca pues como dar respuesta a esa problemática. Lo segundo que nos habla el manual es los temas posibles del trabajo de grado. Aquí es importante aclarar que el tema escogido debe tener relación directa con la psicología. También se pueden hacer trabajos interdisciplinarios, pero con la idea principal de que esos trabajos interdisciplinarios, el marco explicativo principal sea la psicología. Dentro de los tercer punto de las modalidades de trabajo de grado, hay cuatro. El primero es el trabajo investigativo, el B es el trabajo monográfico, el tercero es pertenecer a uno de los semilleros que ofrece el programa de psicología, y el cuarto es participar en una de las investigaciones formales del programa. Estas modalidades de trabajo más adelante vamos a explicarlas un poco. Bueno, como se pues, escuchó anteriormente, también voy a hablar de los tipos de diseño de investigativos, los tipos de estudios, la formación investigativa en el programa de psicología y la instancia del programa que apoya el proceso investigativo. Entonces daré a conocer el diseño experimental. El diseño experimental es el diseño o la estructura que se quiere plantear en la investigación. Es como moldear, empezar a analizar el por qué se va a hacer la investigación. Luego, el diseño cuasi experimental. Ese diseño nos permite plasmar los problemas que encontremos, problemas o fenómenos que encontremos en la investigación. Luego, diseño no experimental, que es el que se enfoca en una retrospectiva, que es basada en situaciones anteriores que de pronto no se han realizado ningún tipo de investigación y que nos pueden aportar mucho contenido a la investigación. El diseño correlacional va muy de la mano con el diseño experimental y el diseño cuasi experimental. ¿Por qué? Porque el correlacional nos permite vincular el experimental, el cuasi experimental y lo no experimental, es decir, eh, tener clara las dos situaciones en las cuales se presentan y poder ir moldeando una figura de más o menos de cuáles de esos dos esquemas nos podemos trabajar. El diseño narrativo, este nos habla, pues como bien su nombre lo dice, de narrar las posibles situaciones que hemos encontrado en diferentes contextos sociales, educativos, no sé, académicos. El diseño fenomenológico es el diseño que nos permite identificar criterios reales, es decir, identificar si todo el diseño que se ha planteado desde la experimental, la cuasi experimental, la no experimental, son problemas reales que se encuentran en el contexto. Y el diseño etnográfico nos permite identificar la población a la cual nosotros vamos a llevar ese tipo de investigación. Luego pasamos a los tipos de estudio. Ese tipo de estudio se encuentra en tres: estudios explorativos, estudios descriptivos y estudios explicativos. El estudio explorativo nos dice que nos permite formular preguntas acerca de una posible
una posible investigación más exhaustiva, es decir, el estudio nos dice que identifiquemos el problema, luego que identifiquemos el problema nos podemos basar para unas posibles alternativas de solución. El estudio descriptivo, nos dice del cómo y el porqué del problema o del fenómeno que queremos atender en esa situación. Y el estudio explicativo nos dice de cuáles son las razones y las causas del problema. Luego pasamos a la formación investigativa en el programa de psicología. Entonces nos dice que son materias que proporcionan las bases epistemológicas y metodológicas, materias de acompañamiento directo o otros mecanismos de acompañamiento directo. Estas nos permiten, por digamos, las materias que nos proporcionan las bases, de aquí nos podemos basar en qué campo de la psicología podemos atender ese tipo de investigación, si es un campo educativo, si es un campo clínico, si es un campo organizacional, si es un campo social, de los diferentes campos que nos podamos enfocar en el tipo de investigación. Luego pasaremos a instancias del programa que apoyan el proceso investigativo como comité asesor del trabajo de grados, rúbricas de evaluación y coordinación del programa. Pues estas son como las asesorías o los entes que nos rigen a nosotros para todo el tema de asesorías y todos los procesos legales que se tienen para hacer la investigación. Continúen, por favor. Dice, te doy toda la palabra. Bueno, entonces otro de los aspectos fundamentales son las fases de elaboración del trabajo de grado. Si el trabajo de grado investigativo es de tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, o de trabajo monográfico, existen tres fases: el trabajo de grado 1, el trabajo de grado 2 y el trabajo de grado 3. En el trabajo de grado 1 se define el tema de la propuesta investigativa, así como también los objetivos, el marco de referencia, la justificación y un acercamiento al diseño metodológico. Esto se hace en compañía del asesor de trabajo de grado, inicialmente en los primeros 15 días del curso. Luego se hace también una evaluación pertinente para determinar si esta propuesta de investigación es viable o no. De lo contrario, se debe dirigir o se hace un direccionamiento al coordinador del programa o el comité curricular del proyecto. En el trabajo de grado 2 vemos que en este se relaciona el diseño metodológico completo, el trabajo de campo, la profundización, la investigación teórica, la presentación de los resultados y la evaluación del trabajo. En esta fase prácticamente lo que se requiere es la evaluación que se hace del trabajo para realizar la fase final, este sería en el 10º semestre, y hacer las correcciones pertinentes. La evaluación de estos trabajos de grado se hace a través de una rúbrica en la que principalmente se evalúa el número de evidencias, se da un porcentaje y se realiza la descripción. En el trabajo de grado número 3 se hace el análisis de los resultados, las conclusiones, recomendaciones, las correcciones y la entrega de la versión definitiva. En esta etapa, el asesor debe verificar si el trabajo está completo y si tiene todos los parámetros de calidad. Por otra parte, si esos trabajos o el trabajo de grado está vinculado con semilleros de investigación o trabajos vinculados a investigación formal del programa, se debe tener en cuenta que aunque sean estos paralelos al trabajo de grado, se debe tener en cuenta los tiempos estipulados como lo dice en el manual de semilleros. Si se decide cambiar de pronto de tema, el trabajo de grado se tiene que volver a iniciar todas las etapas. También, si de pronto no se cumple con estos plazos establecidos, debe iniciar nuevamente con todas las fases y se debe cumplir con todos los cursos de los semilleros.
Ok, empezaremos también con la evaluación del trabajo de grados y la entrega definitiva del trabajo de grados. La evaluación del trabajo de grado nos habla primero, cada fase de trabajo tendrá una calificación. Aprobación y evaluación trabajo grado 2 y 3. Una finalización del trabajo en el curso trabajo de grados 3 se ve repetido el curso. Es decir, aquí nos hablan de unos ítems para tener en cuenta de la manera en cómo se va a evaluar y en las etapas en las que se va a evaluar. Entonces es para tener muy presente las etapas y los temas de valoramiento de las evaluaciones que se van a tener. Luego empezamos con la entrega definitiva del trabajo de grados. Nos dice, evaluación del trabajo, versión definitiva, elaboración resumen analítico de investigación, evaluación al coordinador del programa, rúbrica de evaluación, eh, expedición, el formato de aprobación de trabajo de grados, envío al coordinador de admisiones y registros. Bueno, aquí nos habla de cómo van a ser las entregas del trabajo definitivo de grados. Entonces nos piden pues como todo un protocolo a seguir de cómo se va a hacer la evaluación, a quién te le debe entregar y posteriormente se revisará pues por el coordinador de admisiones y registros. En este segundo momento vamos Continuamos. a trabajar el manual para la realización de prácticas profesionales del programa de psicología. Le doy la palabra a la compañera Lisette. Bueno, entonces lo primero es definir qué es la práctica profesional en este campo. La práctica profesional entonces se describe como un espacio donde se ponen en práctica los conocimientos, las teorías, las técnicas, habilidades y cualidades para intervenir en la comunidad. Este es un espacio real y es un espacio de proyección social. Es una forma también de contribuir a la prevención de enfermedades mentales y la promoción de la salud mental. Aquí vemos que la práctica se debe realizar en 2 bloques académicos, es decir, 16 semanas. Hay materias que apoyan esta práctica, que son la prepráctica, práctica psicológica 1, 2 y 3. Las prácticas profesionales y las materias de trabajo de grado son independientes, es decir, que se debe cumplir con el resto de las áreas o asignaturas a trabajar sin dejarla de lado. Quiere decir que la práctica es totalmente independiente y debemos de responder por el resto de las materias. Decimos también que aparecen 2 conceptos fundamentales y es el manual de práctica y reglamento de práctica general. Hay una diferencia. Entonces, el manual de práctica es considerado como las condiciones del programa. Son los modelos y los campos ocupacionales donde los estudiantes deben enfocarse. Mientras que el reglamento de práctica es la regulación de los procesos de práctica para el cumplimiento de los procesos, que estos se hagan bajo la norma jurídica y que además se haga con calidad. Este proceso de práctica se hace con el asesor de práctica, como ya lo hemos mencionado, asesor del curso, y en él se debe trabajar en los plazos estipulados por él, diligenciar los formatos, participar en los espacios que él dispone y realizar las actividades que se enfocan en el proyecto. Como segundo momento tenemos la obligatoriedad de las prácticas. El proceso es de carácter obligatorio, es decir, que estas no tienen ninguna forma de negociación o de homologación. Se inicia cuando se tenga matriculado la asignatura de práctica por el estudiante. Estas son necesarias y fundamentales para obtener el título de psicología, según el artículo 10 de la regla de prácticas. Se debe realizar de manera secuencial, es decir, que estas no se pueden parar y volver a retomar. El proyecto de práctica profesional debe ser aprobado con anticipación por el asesor y los entes correspondientes. Como tercera instancia tenemos los prerequisitos para la realización de las prácticas. Según el plan de estudios de 2006, se deben de tener los siguientes requisitos. Realizar la prepráctica,
y en los campos ocupacionales como clínica y de salud, psicología educativa, psicología organizacional, jurídica, psicoterapia humanista, psicoterapia cognitiva, psicoterapia dinámica, terapia de grupos, intervención de salud mental y comunitaria. Y para el plan de estudios de 2013 hasta esta fecha se debe hacer la preparación de la práctica de la vida profesional, la psicología organizacional, la psicología educativa, psicología social, de la salud y la jurídica. Una vez que ya han sido aprobadas todas estas materias, es que se puede dar inicio a la práctica después de matricularse y hacer el respectivo convenio con la agencia que se va a hacer la práctica. Siguiente, Ok, en el cuarto aspecto que nos presentan, nos hablan sobre los campos ocupacionales posibles en la práctica. Son 5 los campos ocupacionales. El primero es el campo clínico, en el que se pueden, dentro de las actividades que puede realizar la persona, el estudiante que en práctica, es la psicoterapia individual, la psicoterapia de pareja, la psicoterapia de grupos, también puede hacer asesorías psicológicas y acompañamientos psicológicos o procesos de psicodiagnósticos, eso en el campo clínico. El segundo campo ocupacional es el campo social, en el puede realizar actividades como de intervención social comunitaria, puede hacer labores de prevención y promoción en salud mental. Al igual también puede hacer talleres reflexivos donde generen un espacios propicios pues como de cambios de intervención psicológica. En el tercer campo ocupacional está el campo educativo, en el puede hacer asesorías psicopedagógicas e intervención en estudiantes que no les va bien en el colegio, que tienen algún fracaso en alguna materia o que no entienden. También tratamiento de fobias escolares, puede también realizar programas de prevención a grupos terapéuticos como los profesores, como el ambiente, el entorno pues, educativo con los rectores, cómo hacer ese acompañamiento en la parte terapéutica. En el campo jurídico puede hacerlo, apoyar pues la ley y el sistema judicial pues, con autopsias psicológicas, con procesos de conciliación y juicios, entre otras. En el campo organizacional puede hacer procesos de selección e inducción de personal, puede también aplicar pruebas psicométricas y puede hacer promoción de un clima laboral sano, ayudado pues, de otros aspectos pues, que intervienen en este aspecto organizacional. El quinto momento son las corrientes teóricas de base. El manual maneja 3, que es la cognitiva comportamental, la humanista y la psicodinámica. A lo largo del estudio de las diferentes asignaturas establecidas en el plan de estudios, el estudiante va a ir adquiriendo destrezas en estas corrientes, pero el estudiante para la práctica sí debe elegir una, entonces a acuerdo a sus gustos o a sus convicciones o a lo que quiere proyectar después de obtener el título como psicólogo, es que va a obtener esa o alguna de esas corrientes. El sexto punto es la consecución de la agencia de práctica. Esto se debe realizar mientras el estudiante está cursando el curso de preparación para la práctica y para la vida profesional. Entonces también puede buscar agencias dentro de los también 5 campos anteriormente mencionados. Entonces, dentro del campo clínico puede buscar clínicas, centros de salud, comisarías, iglesias que ofrecen terapias psicológicas o acompañamiento con un psicólogo. Dentro del campo organizacional puede pues, buscar empresas, no tiene que ser una empresa grande, pequeña, mediana, sino pues, que sea que tenga constituido como una empresa. En el campo educativo pues, puede ir a escuelas, a colegios, a instituciones de formación, a universidades. En el campo jurídico puede ir a comisarías de familia, juzgados, a centros de reconciliación, donde pueda aplicar en ese campo. En el campo social puede ir a alcaldías, a juntas de acción comunal, a ONGs y demás pues, entidades que tengan que ver con ese campo social. Si el estudiante no logra establecer conseguir una agencia, el estudiante debe escribir a
al centro virtual de prácticas a ver si hay disponibilidad para verificar si lo pueden, si hay una empresa que esté recibiendo, alguna entidad que esté recibiendo a practicantes de psicología, y ahí sería el siguiente proceso. Dentro del siguiente punto es el tipo de instituciones aceptadas. Hay unos requisitos, pues la universidad pues, acepta esas instituciones. Dentro de la primera es que el practicante desempeñe como tal labores propias del rol de un psicólogo, es decir, no un practicante debe ir a hacer lo anteriormente mencionaba, terapias de pareja, grupales, individuales, y no otras labores, en ese caso puede un ejemplo administrativas o que va a sacar fotocopias, no, tiene que ser roles especialmente del psicólogo. El segundo momento es que el practicante tenga espacios necesarios para llevar a cabo su labor, pues que tenga un espacio, que tenga acceso pues a herramientas necesarias como computador o como un videobeam o cosas así. El tercer momento es que tenga condiciones de seguridad tanto para él como para las personas que atenderá. ¿Sí? Ante todo, pues procurar el bienestar y de las personas, tanto del practicante como de las personas que acompañará. El cuarto momento es que cuente con un cooperador de la institución. Entonces será una persona pues, que estará a cargo del acompañamiento y seguimiento del practicante. Entonces va a ser como un apoyo para todas las preguntas, dudas o inquietudes que en el proceso, en el desarrollo de la práctica surjan por parte del estudiante. El quinto momento es que haya un convenio de práctica, es decir, los documentos necesarios pues, para que exista ese convenio. En el caso de que un estudiante realice las prácticas en el mismo lugar donde trabaja, se debe realizar una carta de compromiso entre el personal o jefe inmediato del practicante con la universidad, en donde diga que la persona, el practicante, aparte de su trabajo en la empresa o la organización, también va a destinar algún tiempo para hacer trabajo como tal en rol del psicólogo, como era el área del psicólogo. Bueno, entonces otro punto son el número de horas. En la práctica profesional 1 se tienen en cuenta 252 horas de práctica semestral, es decir, 192 son en la agencia y 60 son horas académicas. En este tiempo el estudiante debe preparar actividades, realizar un trabajo de investigación de estudio del curso, y estas horas vendrían siendo 12 horas semanales estipulados en 3 días. En la práctica profesional 2 y 3 son 336 horas de práctica semestrales, es decir, 256 son en agencia y 80 son en horas académicas de investigación. Igualmente, este espacio se realizan actividades del curso o actividades indicadas por el asesor de la práctica. Serían entonces 16 horas semanales en 3 días. En la distribución de la práctica, tenemos que en el séptimo semestre, que vendría siendo la prepráctica o preparación para la práctica y la vida profesional, se hace inicialmente el contacto con la agencia para realizar dicho proyecto. En el octavo semestre, que es la práctica psicológica 1 o práctica profesional 1, se firma como el convenio con la agencia donde se va a iniciar la práctica. Se hace también la evaluación de cómo es el proceso y se hace el envío del convenio con la universidad. En el noveno semestre, que es la práctica psicológica 2, práctica profesional 2, se haría la revisión entonces por parte del asesor y por parte del representante de la agencia, la revisión de las actividades. Se actualizan los cronogramas y si es de ser necesario, y se volvería como a actualizar la documentación de la práctica con esta agencia. En el décimo semestre, que es la práctica psicológica 3, se solicita a la agencia
una carta donde él describa si realmente necesitan de nuevo el acompañamiento de este practicante, y para realizarlo, de ser así, entonces tendría que volver a hacerse los mismos trámites que se hicieron en el octavo semestre. Adelante. Ok, bueno, hablaremos ahora de los retiros y cambios de agencias. ¿Cómo se puede generar un retiro o cómo se puede cambiar de una agencia? El retiro se puede hacer por libertad del estudiante, es decir, que tiene que anunciar un mes con anticipación para poder hacer el retiro. Pero no se puede cambiar de agencia mientras se esté desarrollando la práctica. Entonces son aportes a tener en cuenta para cuando se vaya a cambiar de agencia y se esté desarrollando el proyecto, pues no se puede cambiar de agencia. Y también nos hablan de la suspensión y la cancelación de la práctica. La suspensión se puede hacer por el coordinador del programa o el asesor de prácticas o el comité de prácticas en su defecto. Y la cancelación de las prácticas son por parte del estudiante, coordinación o el comité curricular del programa de psicología del comité de prácticas. La cancelación también se puede hacer definitiva por el comité curricular o comité de prácticas según conductos regulares y pérdida de la práctica profesional. Ahora pasaremos. Okay. En este otro momento nos habla sobre el seguimiento y la evaluación de la práctica. Entonces es importante conocer pues que la evaluación de la práctica profesional es un proceso integral, es decir, que incluye también todo el proceso y el desempeño del estudiante a lo largo pues de su formación. Es continuo, es decir, pues que va, no es algo que solo se hace en ese momento, sino que es un proceso que es dinámico y que va poco a poco mirando los resultados, progresos, que es permanente igual también y que también está sustentado en un método científico y desde la ética profesional. Hay unos criterios que son importantes para este seguimiento de evaluación de la práctica. El primero, como había mencionado anteriormente, es un seguimiento, entonces que se le hace al estudiante, que se va haciendo durante todo el proceso de formación, en el acompañamiento, en ese cooperador que hablábamos anteriormente, que es indispensable para cualquier duda, cualquier inquietud pues, que el estudiante presente. Esa evaluación también, en esa evaluación también se hace seguimiento. El segundo criterio es la evaluación acorde a la normatividad. Entonces, como la compañera Alicia nos mencionaba, sobre el manual de prácticas y como tal el reglamento general de esa práctica. Entonces es importante también pues que el estudiante conozca de estos manuales y de esta reglamentación también pues también para que vaya siguiendo también su proceso pues formativo. El otro criterio es la forma cualitativa y cuantitativa que se da pues esa evaluación. Entonces, entre los aspectos generales que se tiene la capacidad adaptativa, las habilidades básicas, las habilidades operativas, habilidades personales y habilidades profesionales. Eso es lo que se busca en esa evaluación. La calificación de los diferentes compromisos en el semestre de práctica se siguen durante tienen algunos lineamientos. Los lineamientos están, pues el primero es el proyecto de práctica que se realiza pues en la primera, segunda semana y en el pues se entrega toda la documentación pues formal pues para la práctica, se inscribe la práctica en el centro virtual de prácticas, se anexan documentos importantes como la hoja de vida, la afiliación a la EPS y demás pues requisitos pues, que se requieran documentos. El segundo momento es la presentación experiencia significativa. Esa se da en la semana 3 a la semana 15. Esta tiene un porcentaje del 15%. Entonces aquí en este aspecto el estudiante debe hacer una preparación de un caso, sea individual o grupal, según lo que propone el programa de psicología. Y debe realizar pues un encuentro sincrónico y enviar a la presentación la actividad a la plataforma y ahí se va pues haciendo pues como ese seguimiento también. El tercer momento es un seguimiento 1 y 2 que tiene un porcentaje de 12.5% cada uno. Este se realiza a la semana 8 a la semana 16. Entonces es donde aquí el estudiante pues va haciendo aprovechamiento pues de las asesorías individuales que se ofrecen y grupales, la asistencia a los encuentros sincrónicos pues donde se discuten casos, se retroalimenta de otros casos también de otros compañeros que
que están practicando en otras agencias y cosas así. El otro aspecto es la evaluación en línea, que va a ser tipo Saber Pro. Esa se realiza en la semana 15 y tiene un porcentaje del 10%. El otro aspecto es la evaluación del cooperador. Esa se da en la semana 15, también tiene un valor del 10% y pues maneja un formato que propone la universidad para que el cooperador asigne pues la nota. El informe final se entrega la semana 14 a la semana 15 y tiene un porcentaje del 20%. El otro aspecto que es importante también conocer es que al par con ese seguimiento y esa evaluación también se tienen asesorías individuales, se tienen asesorías sincrónicas grupales y la asistencia a encuentros sincrónicos para estudios de casos. Entonces, pues es lo que mencionaba, los estudiantes se retroalimentan de otros casos que los estudiantes también proponen a través de esos encuentros sincrónicos. Es importante también que el estudiante entregue con tiempo los documentos que debe formalizar para realizar la práctica. También se debe tener una guía de control de actividades. Entonces estas pues se deben dar entre la agencia y el estudiante o la universidad pues para lograr un cumplimiento óptimo pues de su desempeño. El otro aspecto son las condiciones entre los actores de la práctica. Entonces aquí es importante pues que el estudiante, como mencionaba, conozca el reglamento para así saber cuál es el conducto regular el que debe tener pues para en el caso de que tenga alguna queja, algún reclamo o alguna cosa que hacer. Entonces el conducto regular que determina el reglamento es primero el asesor de prácticas. Si ve que el asesor de prácticas no puede solucionarle, ya se remite al coordinador del programa. Ya si el coordinador tampoco, el comité curricular o después al comité de prácticas, y si no ya pues al director académico, y si ya no, pues ya a instancias superiores institucionales. Entonces es importante conocer este reglamento y este conducto regular para no saltar procesos sino comenzar pues desde lo que lo propone. Hay algunos anexos en este manual que también son importantes pues como conocer. Entonces dentro de los manuales nos presenta pues cómo hacer la formalización de las prácticas con la agencia. Entonces el primero es pues registrar la práctica, pues de que es carácter obligatorio. Si no lo registran, por ende no se va a realizar pues la práctica. El segundo momento es la formalización de la práctica profesional. Entonces en este se da en 3 momentos: a través de un contrato de aprendizaje. Entonces en este caso pues el estudiante o el centro virtual de prácticas se lo da a partir pues de solicitudes por parte de agencias que solicitan pues practicantes de psicología. Entonces ahí se da pues como es una vinculación laboral. Entonces pues es como básicamente lo anterior expuesto, solo pues que en este caso la vinculación laboral como aprendiz, sino como empleado. Entonces ya esa es como la diferencia del reporte de laboral, ya que ya es como un empleado porque ya hay una vinculación laboral. Si hay un convenio de práctica, entonces se sigue pues a algunos lineamientos entonces, de los que mencionó. Entonces el primer elemento es al estudiante lo afilia la agencia. Entonces si hay lo que mencionamos, el convenio de práctica, entonces la agencia es la que toma pues como la afiliación al estudiante. En ese pues hay una serie también pues de documentaciones que el estudiante debe entregar, como carta de presentación, la afiliación de la agencia, las funciones, los compromisos del estudiante, y todo eso pues debe estar soportado pues por documentos físicos. El segundo aspecto es cuando al estudiante lo afilia la Fundación Universitaria Católica del Norte. Pues en este caso también pues los procesos que siguen pues la universidad para la afiliación pues del estudiante como tal. Y en este caso, el último caso es el estudiante que reside en el exterior, que pues según el decreto 055, pues solo esa afiliación se tiene en el territorio nacional. Por tanto, pues las personas que residimos en el exterior,
hay que buscar pues otro campo pues como para hacer ese tipo de vinculación o así. Bueno, entonces, finalmente, después del ejercicio que hicimos en grupo, una investigación y una entrevista a varios profesionales de la psicología, enfocados especialmente en el campo educativo, el clínico y el social. Hicimos el ejercicio entonces de lo que sería el tema y la propuesta de un proyecto de práctica. El nombre entonces para este proyecto es Inclusión de niños, niñas, jóvenes en situación de discapacidad en la básica primaria desde la virtualidad. Entonces enseguida veremos cómo es este acercamiento al proyecto y a su aplicación en estos campos. Bueno, daremos a conocer el tiempo de ejecución que nos va a decir el compañero Jorge. Sí. Bueno, antes de eso mencionar pues que los campos ocupacionales elegidos van a ser el clínico y el educativo. No sé si Andrés quiere como un poquito como hacer como una de estas de por qué elegimos esos o sí. Sí, claro. Bueno, realmente elegimos el campo ocupacional clínico y educativo porque notamos que esa población a la cual estamos pues enfocados en el proyecto está muy de la mano con la psicología clínica y la educativa. ¿Por qué? Porque en la clínica se atenderían a padres de familia, que serían como el propósito de hacer una terapia con ellos para la aceptación de aquellos niños que se encuentran en situación de discapacidad, que por algún motivo los padres de familia de pronto rechazan o de pronto bajan un poco la autoestima a esos estudiantes o a ellos mismos por no aceptar pues como la situación de discapacidad en las que ellos se encuentran. También en el educativo lo enfocamos porque muchos niños de situación de discapacidad presentan bajo nivel académico, presentan problemas también dentro de la academia, que es procesos de lectura, cómo mejorarlos. Entonces, todo ese aspecto lo quisimos vincular dentro de lo clínico y lo educativo. Jorge, te doy la palabra. El tiempo de ejecución del proyecto, como se menciona, pues vamos a tener estipulados 3 semestres con 72 horas de trabajo, las cuales se dividirán de la siguiente manera. En el primer semestre contaremos con 192 horas, las cuales irán enfocadas al acompañamiento de las familias que tienen sus hijos dentro del proyecto. Entonces ahí vamos a hacer un abordaje a nivel familiar o entorno familiar para todos aquellos, para esos padres y de ese entorno familiar, padres, hermanos, que tienen pues hijos en situación de discapacidad. Entonces vamos a trabajar un poco pues el manejo, la aceptación, eso en el entorno familiar. Y va a ser pues también como el inicio, el comienzo de integración de este proyecto. En el segundo semestre contaremos con 256 horas, las cuales irán enfocadas al acompañamiento de estudiantes y padres de familias dentro del proyecto. Aquí vamos a hacer un énfasis en los niños, niñas y jóvenes, y vamos a pues como hacer esa integración también desde la virtualidad al sistema educativo y a trabajar otros aspectos también, no sin descuidar también la familia, el entorno pues familiar y todos esos aspectos también que van también ahí, que son importantes también. En el tercer semestre se contarán también con 256 horas, las cuales irán enfocadas al acompañamiento de estudiantes nuevamente y padres de familia. Aquí en este tercer semestre también vamos también a hacer una evaluación, un seguimiento, a ver los frutos también de esos 2 semestres anteriores, cómo se han ido logrando, qué se ha ido ganando, qué hay que mejorar y todo ese seguimiento, esa evaluación. Bueno, ahora hablaremos de la población beneficiada y la problemática frontal. La población beneficiada pues habla de un proyecto que se llama Creciendo y Aprendo, que es un proyecto institucional de la Universidad Católica del Norte, la cual ofrece programas educativos a niños y niñas y jóvenes entre edades de 8 a 20 años y en situación de discapacidad, pero los se atiende desde la virtualidad. La problemática frontal sería
Aceptación y manejo por parte del entorno familiar, como se había hablado anteriormente por el compañero Jorge, hacia estos jóvenes en situación de discapacidad y a los padres de familia también. Manejo de los hábitos de comportamiento, ese sería más enfocada pues, a los estudiantes. Manejo de hábitos de comportamientos, baja autoestima y la sexualidad de los niños y niñas, jóvenes participantes en el proyecto. Eso es como... También, Sí, sí. también pues daremos como a conocer tanto al entorno familiar como al niño todo ese tipo de situaciones o problemáticas para que pueda ir de la mano tanto el padre de familia como el estudiante, es decir, no centrarnos solo en una sola persona o en un solo entorno, sino que vincular tanto al estudiante como al padre de familia. Te doy la palabra, Jorge. Sí, es importante pues que la finalidad pues de este proyecto es que hemos encontrado pues que jóvenes que tienen diferentes, jóvenes niños y niñas que tienen diferentes dificultades física o mentales y no han podido tener una educación, por llamarlo así, normal, porque pues, no se adaptan a un sistema tradicional, no se adaptan pues, pues como al régimen que se maneja así y hemos visto pues que hay deserción escolar, unos no quieren pues como... Sí, entonces el proyecto lo que pretende es eso, como identificar esas problemáticas, trabajar, hacer un proceso con las familias y con esos niños para lograr pues una integración a ese sistema educativo mediado pues desde la virtualidad, con acompañantes desde el proceso de virtualidad. No sé si hay algo pues que agregar o... No, pues yo creo que se daría inicio, pues, terminación a la exposición. Ya hablamos, pues, sobre los tipos de investigación y algunos puntos a tener en cuenta sobre una investigación y posteriormente, claro, también sobre el proyecto de practicante. No sé si de pronto la compañera dice tenga algo por aportar. Bueno, entonces, como le dice el compañero, ya este sería la finalización de nuestra exposición. Realmente el proyecto de práctica es muy amplio, hay muchas cosas que se definen en ella, pero ese es un ejercicio como un acercamiento a lo que debíamos realizar y pues como ya lo hemos mencionado, está enfocado más a esta población en situación de discapacidad y su relación en la educación, en la básica primaria y el campo de la virtualidad. Pues no agradeciéndoles a cada uno de los expositores sus aportes y esperando pues que haya quedado claridad con estos conceptos y en el uso de los manuales y en este proyecto de práctica que proponemos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos también.